El mar Mediterráneo está sembrado de islas, sobre todo en la parte oriental. Entre la Grecia continental y Turquía, una serie de islas griegas de nombre mítico forman una verdadera constelación al sureste de Atenas. Son las Cícladas. Las llaman así porque se agrupan formando un círculo. Las Cícladas tienen una importancia enorme para la civilización griega porque fue aquí donde nació su dios de la luz. Apolo vela desde entonces por el lugar donde nació, que fue sagrado en la antigüedad. Después, la influencia de las Cícladas llegó mucho más allá del mar Egeo. El mar es una presencia inevitable, pero la tierra nunca está lejos. El ferry que sale de Atenas tarda 4 horas en llegar al corazón del archipiélago. Las islas Cícladas son muy distintas entre sí. Para empezar, en lo referente al relieve. Algunas apenas se levantan unos metros sobre la superficie del agua. Otras, en cambio, presentan imponentes acantilados. También su naturaleza geológica es distinta. Unas islas se separaron del continente, mientras que otras son de origen volcánico. La sequía es una constante en las Cícladas, porque no son un obstáculo para las nubes. El hombre ha podido instalarse en una veintena de ellas y a fuerza de trabajo ha conseguido explotar su tierra y ha modelado un paisaje en el que las escasas lluvias y el viento incesante limitan la vegetación. La protección de Apolo ha favorecido a las Cícladas, que han sido siempre muy codiciadas. Venecianos y otomanos, además de los antiguos pueblos griegos, se las disputaron. Las islas se unieron por fin cuando en 1830 se creó el Estado de Grecia, hoy miembro de la Unión Europea desde 1981. Agricultores y marineros forman la base de una sociedad rural ancestral, en la que a las generaciones más jóvenes les cuesta a veces encontrar su lugar. Sin embargo, la religión une a la población. Casi la totalidad de los griegos son cristianos ortodoxos. Las creencias religiosas de los griegos impregnan gran parte de su agitada historia, de sus obras de arte y de su patrimonio arquitectónico. Durante los siglos que duró la dominación extranjera, las enseñanzas y la liturgia ortodoxas conservaron su lengua, así como múltiples tradiciones. Hoy en día, las viviendas están cerca del mar. Antaño, se reagrupaban en un promontorio, al abrigo de todo peligro. Las influencias venecianas y otomanas son evidentes en una arquitectura que varía un poco de una isla a otra. Las líneas depuradas, las fachadas encaladas y los vanos estrechos son una constante, sobre todo en la isla de Siros. Hermópolis es el lugar más importante de las Cícladas y la única ciudad como tal. Los astilleros, los únicos del archipiélago, trajeron prosperidad al puerto, el más importante del país hasta el siglo XIX. Las piscifactorias compensan el descenso de la pesca en las Cícladas. Año tras año regresa la flotilla. Los mismos gestos se repiten desde hace siglos, pero ya no es fácil vivir de este oficio. Solo se pueden cultivar las tierras que están al abrigo del viento. En las exiguas parcelas se crían cultivos muy diversos y el rendimiento es bastante aleatorio. Allí donde hay sitio suficiente se planta forraje que servirá de alimento al ganado en caso de que la sequía se prolongue. Aquí, como en todas partes, la hierba del campo del vecino siempre es mejor. Los productos agrícolas de las Cícladas se destinan en su mayoría al consumo local. Conseguirlos depende del bien más preciado de las islas, el agua. En todas partes hacen lo posible para obtenerla, porque los pozos freáticos suelen contener demasiada sal. Las turbinas eólicas proporcionan energía a pesar de que su presencia molesta cada vez más a los defensores de los paisajes.
Barcos de todas clases tejen una red vital de comunicaciones que permite los intercambios comerciales entre las islas. Las comunicaciones por aire no tienen nada que envidiarles, ya que las Cícladas cuentan con 2 aeropuertos internacionales. Las islas han roto su aislamiento y se están esforzando para desarrollar las comunicaciones internas. Para hacernos una idea del trabajo que se ha llevado a cabo aquí, hay que tener en cuenta que en los años 60 la mayoría de las Cícladas no disponían de ningún tipo de carreteras. Los medios de transporte que antes eran muy rudimentarios se han adaptado a la naturaleza del terreno y a las nuevas vías de comunicación. El aumento del número de visitantes y el desarrollo del turismo han contribuido en gran medida a la mejora de las infraestructuras de las islas. El dios de la luz no repara en favores en este archipiélago volcado hacia el mar por completo. Solo hay que ascender unos metros para darse cuenta de que todo es azul, blanco y más azul. Andros es la isla más septentrional de las Cícladas. También es la segunda en tamaño. Tiene un relieve accidentado que culmina a casi 1000 metros de altitud. La parte norte es árida y mira hacia el mar. Una cala de la costa noreste alberga el puerto de Gabrión. En el siglo XVIII, numerosos campesinos abandonaron sus tierras ingratas y buscaron un nuevo medio de vida en el mar. Al principio era un oficio bastante modesto, pero poco a poco fueron consiguiendo barcos y formaron auténticos imperios flotantes. Algunos de sus descendientes se cuentan hoy entre los armadores griegos más ricos. Son muchos los que matriculan una parte de sus barcos aquí, en Andros, como homenaje a su isla natal. A medida que nos alejamos de la costa norte, la isla se va cubriendo de verde. El cultivo en terrazas aprovecha el espacio situado más cerca del mar. Aquí siempre te reciben con amabilidad. Buenos días. Qué día tan bueno hace. Les estamos esperando. Que pasen buenas vacaciones. En el centro de la isla se extiende la fértil llanura de Mesaria. Aquí las altas colinas retienen las nubes y éstas liberan sobre ellas la tan preciada agua. Antes de convertirse en una isla de marineros, Andros fue una tierra de señores. A principios del siglo XIII, la isla fue ocupada por los venecianos. Las grandes familias la gobernaban como reyes en nombre del León de San Marcos, el símbolo de la ciudad de Venecia. En la costa este encontramos la localidad de Andros, también conocida como Jora, que es la más importante de la isla. La ciudad nueva se extiende escalonada como si de un anfiteatro se tratara, mientras que la ciudad medieval domina un escarpado promontorio que se va adentrando en el mar. La mar protectora puede ser también asesina. La estatua del marino desconocido rinde homenaje a sus víctimas. Al final del casco viejo se encuentran las ruinas de la antigua ciudadela veneciana. Los armadores que hicieron fortuna han sido muy generosos con Andros. Gracias a ellos se restauraron con gran cuidado varios edificios civiles y religiosos. La ciudad, sin llegar a ser opulenta, lleva una vida bastante relajada. A medida que avanzamos hacia el interior de la isla, el paisaje se torna más austero. Apenas se ve gente y tan solo hay algo de ganado. Encontrarse con alguien es todo un acontecimiento. Aquí hay algunos animales. Es verdad que no hay mucha actividad, pero tampoco es una isla desértica. Estos muros de piedra sobre los que se apoyan losas de arenisca delimitan los pastos. Es la forma ideal de vallar las propiedades y de eliminar las piedras del campo. La isla de Andros
debe su nombre a la mitología griega, pues Andros era un nieto de Apolo. El dios de la luz también ha hecho bien aquí las cosas. Para recorrer las Cícladas, los ferries son una buena opción. Pueden llevar un número considerable de vehículos y cumplen los horarios. En temporada alta y cuando las condiciones meteorológicas son malas, algunos ferries llegan con retraso, pero las empresas están muy atentas porque la competencia es feroz. La frecuencia de los ferries depende de la estación y de la importancia de la isla a la que van. Es el medio de transporte más económico, aunque también el más lento. Al sureste de Andros se encuentra la isla de Mykonos, un destino muy turístico a pesar de sus paisajes áridos. Los piratas otomanos que se hicieron con la isla a mediados del siglo XVI se encontraron con una tierra pobre que casi todos sus habitantes habían abandonado. Al abrigo de estos acantilados inexpugnables, los piratas constituyeron una de sus bases preferidas del Mediterráneo. Este puerto tan abrigado sigue gustando a numerosos marineros de todo tipo. Los piratas se marcharon, pero la isla conservó la reputación de lugar de refugio. Siempre ha tenido suerte. Los descendientes del pelícano Petros han estado siempre aquí para recibir a los recién llegados. La iglesia Panagia Paraportiani se construyó aprovechando el emplazamiento de una de las puertas de la antigua fortaleza medieval. Varios edificios nos dan idea de lo próspera que fue Mykonos. Los molinos servían para moler el grano que traían los barcos, por eso están tan cerca del puerto. Las casas de los capitanes de barco, vestigios de la época veneciana, daban al mar. Así las mercancías de contrabando se pasaban directamente del barco a las casas. En esta pequeña lonja se puede comprar pescado cuando vuelven los pescadores. Son serranos y están muy frescos. Abundan algunas especies como el pulpo. La palabra pulpo procede de una palabra griega que significa varios pies. La pesca no es ya más que una actividad de apoyo, sobre todo para los jubilados y los agricultores. Me llamo Ángelos. Soy agricultor. Todo lo que ven aquí lo produzco yo. Luego lo vendo aquí porque solo se venden productos de la isla. Las callejuelas con las juntas del suelo encaladas son típicas de las Cícladas. Cada vecino pinta la parte que hay delante de su casa. Es una costumbre muy extendida en las islas. También están muy extendidas las iglesias ortodoxas. En ellas el altar está separado del resto de la iglesia con una pared de madera llamada iconostasio. Allí se colocan las imágenes. Mykonos era un lugar de escala para los mercaderes que iban de Grecia a Asia Menor. El comercio local se desarrolló gracias a ellos. Los viejos lobos de mar conocen el Museo Marítimo del Mar Egeo que se fundó en la casa de uno de los ricos capitanes de barco. El director del museo, Philip Menardos, nos lo cuenta. Esto es el mecanismo del faro de Armenistis. Tiene más de un siglo. Se construyó en Francia en 1890. La colección no solo tiene piezas de la época contemporánea, también recuerda a los marineros de la antigüedad. El museo se creó con la intención de que los turistas vieran la evolución de los barcos mercantes griegos. Demuestra perfectamente el carácter helénico del mar Egeo. En el museo podemos ver maquetas de barcos antiguos, mapas de 1600 en adelante
e instrumentación marina. También tenemos imágenes de los héroes de la Revolución griega. En el interior de la isla comprendemos por fin el origen de su nombre. Aunque algunos piensan que Mykonos era otro nieto del dios Apolo, otros opinan que el nombre procede de la palabra fenicia mukón, que significa tierra pobre. A lo largo y ancho de la isla se eleva una multitud de capillas e iglesias. Todas las construyeron las familias de los marineros para celebrar el regreso del cabeza de familia al hogar después de un largo periplo. El rito ortodoxo cuenta con un calendario propio que determina el ritmo de vida de los griegos. La fundación del monasterio de Panagia Tourliani se remonta al siglo XVI. Después, en el siglo XVIII, hubo que reconstruir este monasterio dedicado a la patrona de la isla, porque había sido saqueado y destruido. Ningún punto de Mykonos supera los 400 metros de altitud. Es una isla tallada en una roca granítica muy dura. En todas partes tenemos pruebas del trabajo incansable de la erosión. Los bloques aislados son prueba del combate encarnizado que enfrenta a la piedra contra los elementos. A pesar de la dureza de la roca, la erosión ha formado algunas calas de proporciones armoniosas. Algunas costas de la isla son una mezcla de armonía y proyectos de los promotores inmobiliarios. En los años 60, Mykonos se puso de moda gracias a los armadores griegos. Algunas playas de la costa sur han entrado en la leyenda. La playa Paradise es famosa por las fiestas que se organizan todas las tardes. Aquí no se viene a meditar en silencio. Esto es magnífico. Hay agua, arena, gente. Es estupendo. Un éxito permanente para determinado público. La playa Paradise cobró fama en 1969. Los primeros que vinieron fueron los hippies. En los años 70 se celebraban aquí muchas fiestas. Más al este se sitúa la playa Super Paradise, otra de las capitales de la fiesta de Mykonos. Aquí las tardes son muy tranquilas. La gente se recupera un poco del cansancio de la víspera. Como las fiestas se suceden, ahora toca pensar qué nos vamos a poner esta noche. En general, lo estrictamente necesario, aunque las joyas de fantasía también están muy de moda. Hay que arreglarse de arriba a abajo. Este es mi collar favorito. Se pone así. No falta detalle, pero nada de llevar cosas incómodas. Solo lo necesario para sacarse partido sin pasarse. Para muchos, Super Paradise es la entrada al paraíso. Cuando cae la tarde, cuando los barcos ya han echado el ancla y el viento se ha parado, comienza una nueva noche en Mykonos. El rito es siempre el mismo. Se espera hasta el último momento. Porque luego el tiempo no existe. La fiesta invade la ciudad y llena las callejuelas de nuevos ritmos. Me encanta Mykonos.
Mykonos es un punto de encuentro para la comunidad gay. Aquí, las ganas de fiesta se contagian. Algo más de media hora en barco separa tan solo la isla de Mykonos de su pequeña vecina Delos. Sin embargo, ¿qué diferencia? Todo lo que tiene Mykonos de movida lo tiene Delos de tranquila. Y con razón. Esta isla solo mide 5 kilómetros de longitud y hoy en día está completamente deshabitada. No obstante, aquí hubo una ciudad. Llegó a tener 25.000 habitantes y sus restos se cuentan entre los mejor conservados de toda la antigua Grecia. La ciudad empezó a conocerse a finales del siglo VIII a.C. y enseguida se convirtió en el eje de las Cícladas. Era un importante centro cultural, una próspera plaza comercial y, sobre todo, un santuario religioso ineludible. Allí se acumulaba la riqueza y los artesanos producían sus mejores obras, como nos confirman los mosaicos de la Casa del Tridente. ¿Por qué tuvo Delos tanta fortuna y tanta repercusión en el mundo de la antigua Grecia? Sabemos que allí los templos surgían como champiñones y que se construyeron preciosas viviendas. También sabemos que en esa ciudad nunca faltaba el agua, ya que sus acuíferos apenas tienen profundidad. Sin embargo, esto no explica que fuera tan codiciada ni que despertara tantas rivalidades. Los miles de espectadores que se reunían en el teatro acudían no solo para divertirse, sino para honrar los lugares santos. La explicación es que aquí, junto a un lago hoy seco, nació el dios Apolo. Al pie del monte Kidnos, varios leones de mármol vigilan el lago sagrado. Las fieras acechantes amedrentan a los intrusos. Las 5 estatuas que quedan se han sustituido por réplicas. Las originales se conservan en un museo próximo junto a otras piezas que se encontraron en el yacimiento. Delos nos muestra toda su grandeza, aunque esté paralizada en el mármol. Al final de una calle bordeada de impresionantes falos mutilados, unos escalones nos llevan a la cima del monte Kidnos. Después del nacimiento de Apolo, la isla de Delos, que flotaba a la deriva, se fijó al océano para el resto de la eternidad. Al norte de Delos, la isla de Tinos no posee ruinas de la antigüedad. Sin embargo, se acudía a la isla a rendirle culto a Poseidón, el dios del mar. Y no solo porque allí el mar es omnipresente, sino también porque el dios eliminó de sus tierras los numerosos reptiles que habían proliferado gracias al clima seco de la isla. En la costa sur, el puerto de Tinos es el principal acceso de una isla que estuvo bajo dominio veneciano durante 5 siglos. Hubo que esperar a principios del siglo XVIII para que los otomanos se hicieran con su control. A pesar de los años de presencia católica en la isla, Tinos tiene gran importancia para los griegos ortodoxos. El número de imágenes que representan a la Virgen y los múltiples exvotos de las tiendas son reveladores.
La iglesia de la Panagia, la Santísima Virgen, se construyó en parte con mármol recogido en las ruinas de Delos. El edificio que domina la ciudad es de gran valor para los fieles. En el interior de la isla se encuentra el monasterio de Kechrobun. En el siglo XIX, una religiosa de este monasterio vio aparecerse a la Virgen. La hermana Pelagia, la religiosa, se enteró así de que escondida en un lugar secreto había una estampa de la Anunciación que había pintado el propio San Lucas. Desde que fue descubierta, el monasterio constituye un importante centro de peregrinación. Antaño, el peligro siempre procedía del mar. Las casas de las Cícladas eran del color de la tierra para pasar desapercibidas. En un paisaje tan uniforme hasta la vivienda más pequeña se veía a kilómetros de distancia. La costumbre de pintarlas de blanco es reciente, se remonta al siglo XIX y les ayuda a luchar contra el calor. Casi todos los pueblos de Tino son de origen medieval. Todos se organizan siguiendo un modelo idéntico, alrededor de una calle principal. Por seguridad, todos los vanos dan al interior del pueblo. A pesar de que el clima es seco, los sauces crecen cerca de los cursos de agua. Sus largas y flexibles ramas se trenzan para hacer cestos. La habilidad de los insulares queda también patente en los elegantes palomares. Los venecianos introdujeron la cría de las palomas en la isla. En aquel entonces el derecho de criar palomas estaba reservado a los señores. Sin embargo, tras la marcha de los venecianos, su uso se extendió a toda la población. Los cultivos se disponen en terrazas que se apoyan en la piedra. Por otro lado, en el pueblo de Pirgos, la piedra puede adoptar formas mucho más refinadas. Desde hace varias generaciones es tierra de escultores de mármol. Los artistas no se han dormido en los laureles. Con la ayuda del martillo y el cincel ejercen un oficio duro, pero en un entorno favorable. En Tinos hay una tradición escultórica muy larga. Incluso hay una escuela donde se enseña a esculpir el mármol y canteras para extraerlo. Aquí el trabajo del mármol es una tradición. Es cierto que el escultor puede reproducir la naturaleza, aunque la naturaleza también ha demostrado tener una creatividad muy espontánea. En los lugares más expuestos al agua y al viento, la roca no ha sido capaz de soportar la acción de la erosión. Tasso Anastasiadis conoce bien la isla. Es un fenómeno natural. Recuerdo que hace 15 años era una piedra redonda. El viento la ha erosionado hasta dejarla así. Grecia es el único país de Europa, además de Albania, que no tiene catastro. Tan solo en el año 2008 han comenzado a registrarse los bienes. La iglesia figura entre los grandes terratenientes del país. Muchos dicen que su patrimonio es tan grande como la huella que ha dejado en la sociedad griega. La víspera de la fiesta de la Asunción, la ciudad de Tinos se llena de vida. Muchas familias gitanas vienen desde muy lejos para participar en la procesión más importante de Grecia. Es 15 de agosto. Los penitentes avanzan por esta calle tan inclinada. Lo hacen para pedirle un favor a la Virgen o para darle las gracias por algo que les ha dado. A pesar de la alfombra, cuesta mucho avanzar bajo un sol abrasador. Algunos se imponen un ritmo muy rápido y otros se niegan a avanzar sobre la alfombra, por lo que la piedra les destroza las rodillas. La meta está en la iglesia de la Panagia. El edificio se erigió en el emplazamiento que indicó la hermana Pelagia. Tal y como la Virgen le había comunicado, apareció la imagen sepultada entre las rocas. Los peregrinos cuelgan exvotos en las paredes para dar gracias a la Virgen, porque su imagen posee el poder de la curación. La cantidad de exvotos demuestra la gran cantidad de favores que ha concedido.
Millares de fieles visitan la imagen milagrosa con motivo de la fiesta de la Asunción. Un cristal protege la preciada imagen que apenas puede verse entre los dorados y los adornos. En la cripta de la iglesia hay una fuente con virtudes también milagrosas. Aquí se realizan los bautizos según el rito ortodoxo. La ceremonia incluye una triple inmersión en el agua bendita. El bautismo ortodoxo no es un rito de paso simbólico, es una forma de participar en la muerte y la resurrección de Cristo. En el exterior la noche cae sobre la iglesia de la Panagia. Muchos de los peregrinos no han encontrado alojamiento y la única opción que tienen es dormir al raso. Por suerte, a mediados de agosto la temperatura es suave y el ambiente es muy agradable. Al día siguiente todos despiertan con el repicar de las campanas. Hay que prepararse para las ceremonias del 15 de agosto. Los fieles se reúnen para rezar alrededor de la iglesia. Los obispos ortodoxos ofician la ceremonia. Mientras, los militares que también participan en la ceremonia se preparan en la plaza. En Grecia no hay separación entre iglesia y Estado. Sin embargo, la presencia de la armada griega se debe a otra razón. Esos barcos vienen todos los años al puerto de Tinos, tal día como hoy, para honrar a la Santa Virgen, porque el día 15 de agosto de 1940, durante la guerra, el enemigo torpedeó un barco de la armada griega. Fue una provocación de Italia que iba a entrar en guerra con Grecia. Llegan las autoridades civiles. Los soldados ya están listos. Los obispos salen de la iglesia al frente del cortejo. Tras ellos, 4 marineros llevan la imagen milagrosa. La multitud, cada vez más numerosa, abre paso a la imagen de la Virgen. Los organizadores ponen a los creyentes en fila para que puedan pasar por debajo de la imagen y ganarse así la protección de la Virgen. Durante el recorrido se quema incienso en homenaje a la Virgen. La presencia de las autoridades religiosas, militares y civiles realza la fiesta de la Asunción, que ocupa un lugar muy destacado en el calendario griego. Más al sur, la isla de Paros es la tercera de las Cícladas en tamaño. Gracias a que ocupa una posición central en el mar Egeo, siempre ha sido una escala muy concurrida. Exceptuando la parte de los altos acantilados que impiden el acceso al interior, el relieve del resto de la costa ha permitido crear 3 puertos:
Allí la vegetación se beneficia de este relieve acentuado que provoca precipitaciones. En la costa oeste, la ciudad de Pariquia dispone de un puerto muy resguardado. La localidad se erige en un lugar que el hombre ha habitado desde el tercer milenio antes de Cristo. El puerto siempre ha sido muy activo. Todavía se practica la pesca, pero solo de forma artesanal. La artesanía es uno de los pilares de la economía de la isla. Los habitantes de la misma dan rienda suelta a su talento en campos tan variados como complementarios, como es el caso de Olimpia Kirgetsu. Me llamo Olimpia y vivo en Paros. Yo fabrico estos objetos. Aquí tenemos zapatos artesanales y algunas joyas, como esta. El respeto por las tradiciones es compatible con las técnicas modernas. El ambiente de la isla, los colores, son los ingredientes en los que se inspiran los creadores. También se conservan los bailes típicos de las Cícladas. Todas las iglesias, con independencia de su tamaño, se benefician del mismo estatus gracias al peso que tiene en Grecia la Iglesia Ortodoxa. Algunas, como Hecatontapiliani, la iglesia de las 100 puertas, gozan de gran prestigio. Se trata sin duda de uno de los santuarios cristianos más antiguos del país. De hecho, su fundación se remonta al siglo IV de nuestra era. En realidad, tiene un total de 99 puertas y ventanas y cuenta la leyenda que cuando se encuentre la número 100, Estambul, la antigua Constantinopla, volverá a ser de Grecia. La isla de Paros debe su actividad portuaria, su éxito y su notoriedad en la cuenca mediterránea a un producto que se extrae del suelo en el centro de la isla, cerca de Marathi. Ya en la más remota antigüedad se excavó la ladera de esta colina. De las profundidades del suelo se extrae desde siempre un material único en el que se tallaron grandes obras de arte de la escultura griega, como la Venus de Milo. Mármol blanco de una calidad excepcional. En este lugar tan idílico son muchos los artistas que han encontrado inspiración. Para trabajar el mármol hace falta talento, pero también fuerza física. Por eso la artesana Monique Mayou prefiere trabajar con terracota. Yo creo que muchos artistas vienen aquí porque la isla tiene cierto magnetismo. Se crea una atmósfera especial. Se respira la antigüedad y esa sensación te inspira. Muchas civilizaciones habían pasado ya por aquí cuando nació Cristo y eran gentes muy creativas, como podemos ver gracias a las estatuillas de mármol de Paros. Más al sur encontramos Lefkes, el pueblo más alto de la isla. Allí los isleños encontraron un refugio más seguro que los pueblos del litoral. En el siglo XVII la localidad se convirtió en la capital de Paros. Los vecinos se protegen del sol abrasador en la terraza del Cafenión, la cafetería del pueblo. Los tiempos han cambiado, ya que antaño estaba reservada a los hombres. El sacerdote ortodoxo está perfectamente integrado en la sociedad griega. Además, si lo desea, puede casarse.
50 días después de la Pascua se celebra Pentecostés, otra de las grandes fiestas del calendario litúrgico ortodoxo. Al contrario que la Asunción, las fiestas de la Pascua y Pentecostés no se celebran en una fecha fija. Para la comunión, los ortodoxos utilizan pan con levadura, a diferencia de los católicos que prefieren las hostias hechas de pan ácimo. Se dice que esta fue otra de las razones para su separación. Una vez que ha concluido la ceremonia, una procesión recorre las calles del pueblo. El obispo lleva una tiara en la cabeza y, a diferencia del sacerdote regular, debe respetar el celibato. Los fieles queman incienso a lo largo del recorrido para rendir homenaje a las imágenes santas. En los pueblos de las Cícladas, la vida de la comunidad se basa en una organización ancestral. Por eso, cuando los instrumentos de alguien fallan, el pueblo le proporciona una solución. Gracias a este horno común, descendiente directo de los hornos comunales de la Edad Media, algunos vecinos pueden calentarse la comida cuando lo necesitan. Cuando está caliente, se llevan la comida a casa para disfrutarla en familia. Este servicio no es nada caro. 3 euros. 1, 2, 3. Además del horno, la comunidad ofrece los servicios de un lagar para hacer el vino o de un molino para moler el grano, ya que la mayoría ha desaparecido. La tierra y el clima de Paros se prestan a la agricultura. Gracias al viento, las vacas, que son mucho más delicadas que las cabras, pueden soportar el calor. Entre los productos agrícolas hay uno que se cría especialmente bien: el olivo. A la sombra de este árbol no puede cultivarse nada porque su densa sombra no lo permite. Con la vid también se obtienen excelentes resultados. El vino de las Cícladas se ha labrado muy buena reputación gracias a la obstinación de los jóvenes viticultores que han modernizado los procesos de producción del vino. Uno de ellos es Teodoro Moraitis. El vino con denominación de origen de Paros se produce a partir de 2 variedades de uva, Eritzi Mandilaria y Lepki Monemvasia. Usamos 2 variedades para hacer este vino, blanca y roja, 2 partes de uva roja y 1 parte de uva blanca. No falta el agua en la isla de Paros. De hecho, hay suficiente para mantener una flora muy exuberante en algunos puntos. Esta mariposa nocturna ha elegido quedarse a vivir en Petaloudes, como nos cuenta Georgia Esquiadas. Nos encontramos en el Valle de las Mariposas. Es una mariposa muy rara. Se llama Panaxia quadripuntuaria. Llega a finales de mayo y se marcha en septiembre. Cuando viene ya es una mariposa y cuando se marcha sigue siéndolo. No muere aquí. Va a algún sitio que desconocemos, pone los huevos y muere. La costa sureste es famosa porque allí el viento sopla permanentemente. La Golden Beach se ha convertido en un lugar muy apreciado por los aficionados al windsurf y a otros deportes. Estos campeones nos hacen una demostración.
Estamos listos para la acción. Si nos dirigimos al suroeste, veremos que varios islotes prolongan Paros como si fueran puntos suspensivos. En ellos se han encontrado los restos humanos más antiguos de las Cícladas. En el Neolítico, alrededor de 5000 años antes de Cristo, la isla de Paros estaba unida a través de un istmo a la vecina isla de Antíparos. Hoy en día hay que coger un barco para pasar de la una a la otra. La isla fue durante muchos años un nido de piratas que la consideraban un fondeadero tranquilo. Se asentaron en los edificios que habían abandonado los venecianos, especialmente en el Castro, una fortaleza de la que tan solo queda la base. Los atenienses apreciaban mucho esta isla y cuando querían huir de la contaminación y el bullicio de la capital, se refugiaban aquí. Los terrenos están muy demandados, pero de momento la isla de Antíparos se resiste a la presión inmobiliaria. El subsuelo calcáreo de esta isla también nos reserva algunas sorpresas. En las profundidades se abre una gruta. Se conoce desde la antigüedad, pero en el siglo XVII se hizo muy famosa. El embajador francés destacado en Constantinopla utilizó la sala subterránea para organizar una misa del gallo en Nochebuena. A lo largo de los siglos, los que la han visitado han dejado en ella numerosas inscripciones. Tras un recorrido de 10 minutos en barco, llegamos a la costa occidental de Paros, a la moderna playa de Santa María. Detrás de las ruinas de un fuerte veneciano se alinean las casas de Nausa, una localidad de la costa norte. En el siglo XVI, los habitantes de esta aldea se enfrentaron al pirata Barbarroja, que era un bachi buzuk, es decir, un mercenario al servicio de los otomanos. Después de aquello, recuperó la tranquilidad, por lo menos durante el día. Cuando anochece en Nausa, las calles se llenan de gente y sube la temperatura. En las Cícladas bailan con sus trajes típicos. El dios de la luz trazó un círculo mágico sobre el mar para reunir alrededor de un pueblo y una cultura un mosaico de islas parecidas pero a la vez diferentes. Es un prodigio, porque todo el mundo griego se refleja en la historia, los paisajes y la diversidad de las islas Cícladas.
La tierra y el agua se dan la mano en las Cícladas. Y cuando nos alejamos de ellas, un solo recuerdo permanece en nuestra retina. Azul, blanco, azul.